Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Damos inicio a partir de este momento al seminario EUDR. Vamos a conocer, como ustedes ya conocen en la invitación, a Marco Gallardo, jefe del Departamento de Sostenibilidad de ProChile, que nos va a dar un barniz general de la EUDR y el desafío que enfrentan especialmente las pymes del país para responder a esta nueva normativa europea. Seguido, nuestro querido presentador André Laros, secretario ejecutivo de PFC Chile, con quien vamos a conocer las soluciones que ya están preparadas desde PFC Internacional y que como tal aplican también al mercado chileno. Y finalmente vamos a conocer el desafío, cómo lo ha enfrentado una empresa certificada. Estaremos con Iván Rodríguez, subgerente de certificaciones de empresas CMPC. Las preguntas, por favor, levantan la mano, esperen a que reciban el micrófono, bien sea de María José o de Flavio, que ustedes ya los conocen. Y por favor se presentan con su nombre y realizan la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida entonces a nuestra primera presentación, Marco Gallardo, jefe del Departamento de Sostenibilidad de ProChile. Acá, donde comienza el mundo, podemos ver el futuro. Podemos ver la decisión que cruza todas nuestras acciones, desde inversión con mirada verde hasta la protección de recursos naturales y de las personas. Donde comienza el mundo, tomamos desafíos y oportunidades de manera responsable y nos hacemos cargo. Sabemos que esto es solo el comienzo, porque desde Chile podemos ver un futuro sustentable y nos importa. Esta campaña que sacamos hace poco de promoción comercial como desde este Chile sustentable que desde nos importa, desde donde comienza el mundo, tiene un poco también que ver con que estas nuevas regulaciones, poder tomarlas, si bien son muchas veces una barrera comercial en un nuevo mercado, en un mercado más exigente, pero también como una potencial oportunidad. Y de eso un poco es lo que vamos a hablar. Entonces, poco voy a hacer una pincelada. Yo creo que varios de aquí han trabajado con alguna oficina comercial o con ProChile, pero voy a hacer un poco una pincelada de cuál es la estrategia que estamos teniendo. Hoy día ProChile busca ser una institución de vanguardia, no solo estar en la cadena de valor desde el producto, sino que estar en la cadena de valor desde las soluciones globales que como cadena de suministro llevamos al mundo. Y desde ahí estamos promoviendo el desarrollo de las exportaciones como cadena de valor, como soluciones globales, no solo como el producto que llega al mercado final, sino como todas las soluciones que agregan valor en esa cadena y que en realidad nos ayudan a ser más competitivos en estos mercados y posicionarnos como imagen país. Somos la única institución pública que tiene 50 oficinas comerciales en el mundo. Eso nos hace también un partner y un socio estratégico para cualquier empresa que busca entrar a otro mercado o que busca llevar sus productos a diferentes continentes. Y por otro lado tenemos una capilaridad en cada una de las regiones de Chile que también nos permite ir identificando estas ofertas exportables para poder conectarlo con esa demanda internacional que hoy día cada vez es más exigente. Desde un punto de vista del contexto del sector exportador, y aquí a grandes rasgos un poco esto es lo que representa el sector exportador, un 75% del PIB nacional, o sea, somos una economía abierta, principalmente exportadora, y generamos más de 800.000 empleos al año. O sea, es una de los polos de desarrollo del país, y en ese sentido Chile es líder en varias exportaciones de productos, de los cuales estamos impulsando. Nuestros productos se consumen diariamente desde los alimentos, como también integran otras cadenas de valor que luego se reexportan como otros productos. Y en ese sentido, nuestros montos exportados crecen año a año, si bien en ciertos sectores tienen estancamientos por el tema del panorama mundial, pero generalmente nuestras pymes están creciendo en cada uno de estos mercados. Y esto es súper relevante porque la estrategia de ProChile hoy día no solo integra los sectores tradicionales, sino que tenemos un foco estratégico en lo que es pymes, principalmente en ayudarlas a integrarse a estas cadenas globales de valor,
como les comentaba, en todos los proveedores de soluciones que apoyan a que ese producto llegue a nuevos mercados y los ejes estratégicos que tienen que ver con la sostenibilidad, que hoy día ya está pasando de ser una tendencia a ser una barrera comercial regulatoria en muchos mercados exigentes. Y por otro lado, la innovación, que yo creo que nos ayuda a poder abordar esos desafíos. Y lo que nos convoca hoy día es un poco esta visión general de la nueva normativa de regulación del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, que yo creo que aquí un punto central y de contexto es que el desafío más grande que tenemos como generación es la triple crisis ambiental, o sea, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Y un poco a eso apunta este reglamento y a eso va. O sea, va a impulsar de que esas exportaciones de los diferentes productos que afecta el reglamento tengan una trazabilidad desde la parcela en la cual se plantan y se cosechan hasta que llega al consumidor final en un mercado, en este caso de la Unión Europea. Y ese es un poco donde el propósito del reglamento no hace mucho sentido. Y en ese sentido, el minimizar el consumo de productos de cadenas de suministro que estén en contra de la deforestación, por un lado, pero por otro lado aumentar la demanda de productos que sí cumplan con la norma. Y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad, o sea, si bien pone una barrera, entrega una oportunidad para aquellos que cumplen este reglamento y logran entrar al mercado de forma exigente y logran seguir manteniendo la relación con aquellos clientes en el mercado europeo, que yo creo que varios de ustedes ya tienen esas cadenas o sea, esas relaciones comerciales de años, y esto, si bien pasa a ser una barrera, pero ¿cómo sigo manteniendo esa relación cumpliendo un estándar? Y desde ahí, un poco lo que observamos desde las oficinas comerciales es que en Europa hay una tendencia hacia la debida diligencia como una herramienta que permita entregar esa trazabilidad y esa confianza. Yo creo que la sostenibilidad hoy día ya traspasa a ser coherencia en mis metas, como coherencia en lo que yo compro, en mi cadena de proveedores, desde que el producto se produce hasta que el producto pasa toda esta cadena de suministro y llega al consumidor final. Y en ese sentido, los diferentes reglamentos que ha ido lanzando la Unión Europea apuntan a eso. O sea, partió Alemania siendo el más exigente, hoy día con la directiva ya se homologan los diferentes países. Entonces, si ustedes ya están cumpliendo con la debida diligencia alemana en la Unión Europea, podrían homologar a cualquier país. ¿Y hoy día en qué plazo estamos? O sea, hoy día estamos en este plazo de la EUDR, que al 30 de diciembre empieza a regir para las empresas más grandes, y para las empresas PYME al 30 de junio va a empezar a exigirle la debida diligencia en los procesos. Y este desafío, que está acá, que es un desafío de 6 meses, es un desafío complejo, porque las pymes son las que tienen una mayor dificultad para poder atender a estos cambios normativos. Y ahí es donde un poco tenemos como institución pública de poder entregar la herramienta a estas pymes que puedan ajustarse a esa normativa europea. Pero también sabemos que nuestras pymes forman parte de la cadena de valor de grandes compañías en Chile forestales y por lo tanto también hay un esfuerzo privado de cómo empujamos a esas pymes a que cumplan esa normativa y principalmente cuáles son los productos que afecta. Y aquí un poco, si bien hoy día estamos y agradezco a Andrés por la invitación, si no estamos con el sector forestal, esta es una normativa que no solo afecta al sector forestal, sino que tiene un impacto mucho más allá. O sea, desde el otro lado de la cordillera, nuestros hermanos argentinos están muy preocupados por el tema soya, digamos, o sea, porque toca la soya como un producto. O el tema cárnico, que también en Chile es una industria creciente y que también lo toca. Y en ese sentido, también aborda productos derivados, y que un poco lo conversábamos, que son productos de reexportación. O sea, mi producto llega a un mercado y luego se reexporta a otro. Ese producto que se reexporta también afecta la norma. Entonces, tiene una afectación en toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor,
si yo estoy desarrollando un producto y llega a un mercado, que por añadidura, si va a China y de China va a Europa, también está afectado. Y en ese sentido, hay 4 cosas principales, que es lo que observamos. Uno, la prohibición de esta importación de productos no conformes. O sea, puede que el producto llegue y se declare no conforme y no puede entrar al mercado. La obligación de integrar la debida diligencia como una herramienta de trazabilidad. Por otro lado, impone a los Estados miembros de la Unión Europea exigencias en materia de que conformen una institucionalidad que vele por este cumplimiento. Y por último, que acá es como la herramienta tecnológica de manera virtual, que es que la Unión Europea va a disponer un sistema digital que permita ver en tiempo real el cumplimiento de la norma. Y ahí yo creo que nos van a contar cómo está haciendo enfrentar esto, porque es una norma en desarrollo. Básicamente, la debida diligencia apunta a que estos productos lleven una declaración, pero lleven un sistema de trazabilidad, o sea, hasta la geolocalización de la parcela en donde yo coseché, y la trazabilidad de esa madera, la separación de esa madera y que llegue a mercado de forma única. Y por eso los principios de legalidad. O sea, y aquí un poco apunta a que producto forestal que no haya sido, tenga un riesgo de ilegalidad en su cadena de suministro, va a tener problemas al momento de entrar al mercado. Muy importante es que ninguna conversión de bosque a uso agrícola después del 31 de diciembre del 2020, que es una fecha que ya pasó, va a ser un producto conforme en el mercado. Y en el caso de la madera, todos aquellos terrenos con degradación forestal. O sea, y ahí un poco atiende a la diligencia y un poco implementar programas de regeneración de suelo, etc. Los requisitos básicamente, que son requisitos de información y requisitos de riesgo. Esta debida diligencia apunta a que cada una de las empresas tenga esta herramienta de poder saber cuáles son los riesgos que corre su cadena de suministro, cómo los atiende, cómo los está mitigando para que el producto llegue conforme al mercado. Y aquí, a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales impactos comerciales? Nosotros, el intercambio comercial que tenemos con Europa supera los 18.000 millones de dólares. Es nuestro cuarto socio comercial, o sea, es un socio comercial importante para Chile. Ayer estaba en discusión la AMA, que también avanza en un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Es un mercado que, si bien en ciertos sectores registra crecimiento, en otros está estancado, y es un sector importante para nuestras pymes. Desde el punto de vista del impacto comercial en el sector forestal, representa alrededor de 10 millones de dólares, pero ha ido decreciendo los últimos años, porque también todas estas nuevas legislaciones y nuevas regulaciones nos imponen una barrera comercial. Nos imponen una nueva barrera comercial para poder acceder a este mercado que es mucho más exigente, y por eso también en ciertos productos. Hay otros productos que también crecen, o sea, todo lo que es empaques crece al mercado. O sea, hoy día tiene una tasa de crecimiento. En temas de pellet, hoy día somos un gran exportador en pellet y ha crecido el mercado de pellet. Y acá básicamente un poco la distribución de cómo ha ido variando la curva de exportación en el sector forestal al sector europeo, al mercado europeo. Y para terminar, cuáles son las oportunidades que nosotros vemos, es que Chile tiene una larga data de implementación de certificaciones forestales, APF y otras certificaciones, y eso nos pone como referente al lado de nuestros vecinos. Eso es una oportunidad. O sea, yo creo que probablemente Andrés va a hablar un poco de cómo está, quizás la certificación forestal recoge gran parte de la UDR, pero falta un pequeño espacio, y eso es una gran oportunidad para Chile. Por otro lado, el implementar todos estos sistemas de trazabilidad
va a generar una ventaja competitiva a todas las empresas que logren pasar la barrera. O sea, las empresas que logren pasar la barrera van a obtener un mercado mucho más limpio, con menos competidores, porque se va a limpiar de cierta forma de todos aquellos productos que ya competían por precio. Entonces, también eso pasa a ser una oportunidad. Y por último, el rastrear, el integrar tecnología, el aprovechar el talento chileno en generación de soluciones de base científica, tecnológica, y que son polos que se están desarrollando en Chile, van a poder permitir trazar estos sistemas, trazar el producto de mejor forma. Entonces yo creo que ahí hay una invitación al comienzo de que nos importa, de que no solo yo me vea solitario como cadena, como sector forestal, sino que vea en desarrolladores de proveedores quizás en otra industria, también desarrollos de tecnología hacia la industria forestal para poder resolver este problema comercial. Así que esas son las 3 oportunidades, recomendaciones que puedo dejar. Así que agradezco la invitación, Andrés, y abro el micrófono para cualquier pregunta. Muchas gracias. Sí, yo tengo más bien un comentario. Resulta que esto, más que al sector forestal, va a afectar al sector agrícola. Pero pareciera, y tal vez tú nos puedas especificar eso, ¿cuáles especies que exportamos podrían ser las afectadas? Porque hasta el momento, por ejemplo, los paltos que han sustituido bosques nativos, y acá he estado a cargo de un estudio en la región de Valparaíso, entonces tenemos exactamente las cifras de lo que ha sucedido. Pero en todo Chile tenemos esto de sustitución de frutales por formaciones vegetacionales que dentro de la calificación nacional entra como bosque nativo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ahora, está claro que la fecha clave que tú indicaste, 31 de diciembre del 2020, bueno, de ahí corre la estadística desfavorable, porque lo que pasó antes ya es historia. Ya es historia, claro. Claro, pero de ahí para adelante uno podría compensar. Entonces, eso es un tema súper delicado, porque compensar no es tan fácil, como bien sabemos. Hay mucho fracaso en las compensaciones. Pero tampoco sabemos exactamente cuáles son los frutales que van a entrar en esta ecuación. Sabemos de la soja, por ejemplo, en Argentina, y están súper preocupados. También existe cierta preocupación en Chile, y hay varios que están interesados en certificar de que han hecho las cosas súper bien y no tienen el problema. Los que lo tienen, que son hartos, bueno, no sé qué es lo que van a hacer, pero también no está claro, al menos para mí, cuáles son las frutas que podrían entrar en esto. Y quería agregar otra cosa más, porque uno podría decir la EU, pero en la EU actúan cadenas comerciales mundiales. Entonces, la cadena comercial que toma esta reglamentación la va a aplicar a todo el mundo. Entonces, el impacto es llega mucho más allá que a la EU solamente. Muchas gracias. Sí, yo creo que esa discusión está en desarrollo de qué frutales, porque si bien señala cacao, soya, como los principales productos señalados, tiene un impacto indirecto, digamos, en otros frutales. Y es una discusión que yo creo que hoy día, que va a estar en Cali, en la COP16 de biodiversidad, que un poco va a empujar de cómo está este marco mundial que se lanzó el 2022 en biodiversidad y que apunta a esto, apunta a deforestación. Principalmente yo creo que este primer alcance de la UDR apunta a los productos más demandados en términos del chocolate en su cadena global, por eso apunta directamente al cacao. Y por otro lado, todo el mercado que no solo en la Unión Europea, sino que crece a nivel global en términos de productos en base a plantas, en base a soya, etcétera, pero que también un poco, y no creo que pueda responder el comentario, yo creo que es una discusión abierta. Un poco conversábamos de cómo podemos también tender puentes a conversar con la Unión Europea sobre estos temas, de cómo va a afectar a nuestro sector agrícola completo, digamos, esta norma, porque no solo afecta al sector forestal, y estoy muy de acuerdo. Hay
otro tema más, porque bosque es bosque. Es decir, si tú cambias pino radiata o eucaliptus por frutales, te afecta igual. No, es decir, no está referido exclusivamente al bosque nativo. Claro, cuando hablamos del Chaco o hablamos de los trópicos, básicamente es bosque nativo. Pero cuando hablamos del caso chileno, nos puede afectar cuando hacemos cambio de uso del suelo, de una plantación forestal a un uso agrícola. Claro. Entonces, ahí yo creo que hay un rol de ProChile de informar sobre esta situación a todos los gobiernos regionales y a todos los productores, porque en general existe bastante desconocimiento sobre este tema y esto se puede convertir en algo muy delicado. Es decir, si nosotros recordamos lo que sucedió en el sector forestal ya hace muchos años, ¿cierto?, cuando empieza la certificación en Chile. Bueno, también al comienzo como que ya no se tomaba tan en cuenta, pero rápidamente entró y bueno, todo el mundo terminó certificado. Y terminó así pues, por un tema comercial, es decir, no te compramos si tú haces tal y tal cosa. Entonces, ahí veo que hay un tema súper pendiente y nosotros tenemos varias 100 miles de hectáreas con plantaciones en terrenos, una parte de esa entra en el cuento, pero van a ser varias 10 miles de hectáreas que van a entrar. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, quería preguntarte, tú hablaste de las pequeñas empresas que empieza a regir en junio del próximo año. Y ahí entiendo que la Unión Europea ha puesto recursos para distintos gobiernos en vías de desarrollo para poder apoyar a pequeñas empresas para que puedan dar cumplimiento a esto y también, en el fondo, poder hacer estudios, hacer guías. En el caso nuestro de Chile, ¿estamos trabajando algo en eso todavía o también esperando un poquito las respuestas de muchas dudas que hoy día todavía existen en torno a esta legislación? Gracias por la pregunta. Sí, la normativa genera mecanismos de cooperación que principalmente han estado centrados en el cacao, Brasil, Ecuador, todo lo que gira en torno a la banda de cacao. Y hay un fondo que es el AL Invest, que es el que apunta a que las pymes, un poco, como mecanismo de cooperación. Eso aún está en desarrollo. Yo creo que el Ministerio de Economía ha estado trabajando en una vertical que va a bajar probablemente desde Corfo hacia la ayuda hacia las pymes en materia de poder ajustarse a esta regulación. Pero no tendría que consultarlo y poder entregar mayor información y lo podemos compartir mediante Andrés en torno a cuál es el mecanismo de cooperación que está llegando a Chile y cómo se va a aplicar para poder entregarlo a tiempo. Muchas gracias. Hola. Sí, yo también quería hacer una pregunta referente a lo mismo, que cómo ProChile está de forma efectiva haciendo estos puentes con la Unión Europea, porque hay temas también de riesgo de los países no están calificados y nosotros somos un país que deberíamos tener riesgo bajo por todas las políticas que tenemos en cuanto a bosques. Entonces, no sé si ProChile está haciendo algo específico en cuanto a esa temática. Sí, en materia, nosotros formamos parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y trabajamos en conjunto con las diferentes subsecretarías de desarrollo que negocian los acuerdos y los tratados. En el acuerdo de AMA probablemente hay un capítulo que apunta a cómo se abordan estas nuevas regulaciones y un poco y ahí es donde nosotros participamos activamente de poder recoger de parte de las empresas cuáles están siendo las dificultades y que ellos puedan tomarlo al momento de la discusión y la negociación. ¿Ya? Lo mismo hacemos principalmente cuando hay una participación en la COP, de que empujamos, en realidad más que empujar, como tratamos de que las empresas puedan participar de estos espacios como observadores, porque son los espacios en donde se negocian estos acuerdos, en donde uno puede ver y en los diferentes pabellones de la zona azul o zona verde un poco ver cómo se está negociando y cuáles van a ser las negociaciones. Yo creo que principalmente hacia las pymes tiene que ver cómo financio esta adaptación. Y es una gran discusión que yo creo se va a dar en la COP16 de ahora de Cali, de cómo las finanzas, el mundo de la banca,
así como lo está haciendo en el punto de descarbonización, que hoy día hay finanzas verdes para la descarbonización, van a haber finanzas o mecanismos de finanzas para los alcances de biodiversidad y que puedan las pymes ajustarse a esta ley de manera adecuada, pero también un poco abordar ese desafío, que yo creo que para las pymes es un camino un poco más largo. Sí, se comentó que después de diciembre del 2020 puede haber compensaciones cuando hay cultivos establecidos sobre bosques. ¿Cuáles son las herramientas de compensación? ¿Plantar áreas similares o está todavía en estudio? Y ahí el reglamento no es muy claro en torno a eso. Yo ahí no tendría una respuesta así como cuál es el mecanismo de compensación, pero sí lo que busca en realidad el mecanismo después de esa fecha es la regeneración, o sea, la regeneración la forma de poder conservar o preservar la biodiversidad del espacio del terreno. Pero no es clara el reglamento, si uno lee el reglamento de la UDR, no es claro en el mecanismo de compensación post 31 del 2020. Muchas gracias, Marco. Mientras me ayudan aquí con el cambio de micrófono, vamos a darle también la bienvenida a André Laros. Él es secretario ejecutivo de PEFC Chile y él nos va a presentar cuáles son las soluciones alineadas con la EUDR. Recuerden, por favor, al final las preguntas, al final de la presentación, y por favor mencionen su nombre seguido de la pregunta. Esto para que en la transmisión en YouTube sepamos quién está haciendo la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, Marco, por la presentación. Este es un tema muy importante y como se va a ver, los productos llegan a la Unión Europea por distintos caminos y por lo tanto lo que en principio parecen 10 millones de dólares pueden ser muchísimo más una vez que, por ejemplo, se exporta a China y China exporta a la Unión Europea y ahí entonces los intercambios muy afecta. Y lo otro es que afecta dentro de Chile en la cadena hasta que se exporta, porque cuando se exporta un producto más terminado a Europa, toda la trazabilidad tiene que ser interna en Chile y llega ya con toda la documentación de la debida diligencia, el statement, a la Unión Europea. Entonces, tiene un trabajo importante porque la trazabilidad al final es de todos los productos forestales a Europa, a través, aunque sea indirectamente, a través de países terceros. Bien, con eso en mente, PEFC trabajó en cómo dar valor a la certificación forestal para efecto de facilitar a aquellas organizaciones certificadas el hacer la debida diligencia sobre la base que somos un país de bajo riesgo. Por suerte eso tenemos que mantenerlo, fundamental para Chile mantenerse como país de bajo riesgo para todos los efectos prácticos. Así que tenemos que cuidar ese como hueso santo. Bien, y cuando tenemos esas condiciones facilita entonces el proceso de certificación forestal, que siempre ha tenido una debida diligencia como parte de sus requisitos, amplía esa debida diligencia a ciertas condiciones requeridas por la Unión Europea. Así que bueno, en esa línea yo voy a presentar qué es lo que hizo ya. Estamos trabajando en varios frentes para estas soluciones. Entonces, como ya se mencionó, la EUDR es la regulación de deforestación libre, ¿sí? No se permite colocar productos en la Unión Europea ni sacarlos de ella tampoco para ciertos productos relevantes, en el caso nuestro los forestales, en la medida en que, a menos que esté libre de deforestación, y eso hay que probarlo con geolocalización, ¿sí? Que es el tema clave ahí, la dificultad está en la geolocalización, son legales porque han sido producidos de acuerdo a la legislación del país de cosecha y tienen que estar acompañados por una declaración de debida diligencia que se hace en Europa. La hace el importador, un operador en Europa que la ingresa. Pero para que él la pueda ingresar, esa tiene que traer el proveedor tiene que llevar toda la información desde el origen, geolocalizada. Esto no es un tema menor. Bien, entonces, la debida diligencia, ya se intituló un poco los artículos 9, 10 y 11 de la UDR que se refieren a los requisitos de información.
a la evaluación de riesgo y la mitigación de los riesgos. Ese debida diligencia permite un aseguramiento con el cumplimiento de los requisitos legales y de libre deforestación. La Unión Europea no puede reconocer, los sistemas de certificación son de la sociedad civil, no son de gobierno, son leyes, y por lo tanto la Unión Europea en general no los reconoce como tal, porque no puede reconocer algo que no es legal, digamos. Pero sí obviamente hace una tremenda diferencia a la hora de la selección. Esto va a operar finalmente por fiscalización, ¿sí? Bueno, y la probabilidad de ser fiscalizado si es certificado va a ser bastante menor que la probabilidad de ser fiscalizado si no viene certificado. Entonces la ganancia está en disminuir significativamente la probabilidad de ser fiscalizado. Entonces, señor, la Unión Europea no reconoce los sistemas de certificación, ninguno de los dos grandes que hay en el mundo, oficialmente, implícitamente lo reconoce a través de, entendiendo que hay una debida diligencia, que hay un procedimiento detrás, hay todo un mecanismo para garantizar que no haya deforestación ni degradación, y entonces disminuye la probabilidad de ser seleccionado. Bien, eso es un poco como funcionó también la EUTR, la que era específicamente para la regulación de bosques, que es anterior a la UDR, ¿sí? Antes eran solo los bosques, ahora es otros productos relevantes. Así que había una cierta historia ahí en el tema de la exigencia de la Unión Europea para trazabilidad de productos forestales. Bien, las soluciones EUDR están en tres aspectos fundamentales. Uno es cómo hacemos cambio en el estándar de gestión forestal para garantizar que en la definición del estándar se impide la deforestación y la degradación. Y como eso es auditable, finalmente da entonces credibilidad a lo que se sale del bosque. ¿Sí? Y eso ya están mañana y pasado, son las últimas reuniones de PFC Internacional para decidir los cambios que finalmente se van a introducir en el documento benchmark de manejo forestal, gestión forestal sostenible. Una vez que tienen esos cambios, nosotros vamos a incorporar al estándar de gestión forestal de Chile, el estándar CERFO de gestión forestal para plantaciones, que todavía está en transición, así que vamos a esperar unos meses, por lo menos dejar que termine la transición antes de anunciar una enmienda. Pero vamos a trabajar desde ahora hasta mayo para producir esa enmienda, enviarla a PFC para que la validen como revisión crítica. Pues afortunadamente los cambios en el estándar CERFO son mínimos, son cambios de definiciones, en su gran mayoría, cambian un poco, y ahí voy a mostrar algunas definiciones que cambian, y sí la geolocalización del patrimonio forestal. Ese es el único gran requisito nuevo, que toda la empresa certificada tenga su patrimonio georreferenciado. Pero eso es una realidad en Chile, entonces no es una exigencia adicional que tenga impacto. Donde hay más cambio es en la cadena de custodia, ¿sí? Y específicamente en la debida diligencia, que esté alineada con la UDR, y para eso, vamos a ver más adelante con más detalle, que se hizo un estándar de cadena de custodia, un módulo voluntario de debida diligencia que aplica complementario al estándar de cadena de custodia. Entonces sigue operando el estándar de cadena de custodia completo, como está hoy día, y quien quiera exportar a Europa va a tener un camino a hacer una debida diligencia, ¿sí? Con la documentación que ya se obtiene generalmente en la cadena de custodia, darle una nueva forma, darle un poco más de información y tener la salida nuevamente a través de la auditoría. O sea, aprovechando que la cadena de custodia es auditada de tercera parte para darle entonces credibilidad a la información que se presenta. La clave está en la auditoría de tercera parte que valida que se haya hecho la debida diligencia. Esto va a implicar que se cambien algunos organismos de certificación, tienen que ampliar su alcance, y las empresas van a tener que también adecuarse a la nuevas módulos, ¿sí? Bien. El tercero, línea fue la gestión de los datos. Aquí hay muchos de datos que hay que mantener, y PFC está haciendo convenios con proveedores de esquemas de sistemas de manejo forestal que tienen la capacidad de generar entonces en su sistema la información que se requiere el propietario para
entregar la documentación que necesita el comprador, ¿sí? Entonces, eso está haciendo a través de convenios. En Chile está el sistema de Buena Madera, que tengo entendido que está también ya preparando y generando información necesaria, un buen punto de partida. Bien, el camino que siguió PFC, esto partió en el año 2021, PFC empezó a trabajar acá en el 2022 con sesiones de trabajo internas, se formaron grupos de trabajo, se hicieron análisis de brechas para ver qué es lo que faltaba, y así hemos ido trabajando en estas tres líneas en forma paralela: manejo forestal, cadena de custodia y de datos, ¿sí? Ya estamos acá en los grupos de trabajo, ya se hizo la consulta pública del sistema de videovigilancia en el 7 de mayo, y de hecho ya se publicó el estándar, el módulo voluntario de debida diligencia para Europa, ya está publicado, existe, y nosotros estamos empezando ya a traducirlo al castellano, hacer las preparaciones de la documentación, y viene un buen trabajo ahí para llegar a que las empresas se puedan certificar. Pero al menos ya estamos con el estándar listo, ¿sí? En etapa de transición. Y acá, bueno, ya entra, como se dijo, entra esta fecha, ya a final de año entra en vigencia, así que estar preparado. Todas las grandes empresas exportadoras tienen que estar preparados para esa fecha. Y viene ahora, como decía, en septiembre, la revisión del manejo forestal, y esperamos tener entonces el estándar publicado por PFC, el benchmark estándar de gestión forestal, que es la referencia para todos los estándares nacionales. PFC es un sistema de estándares nacionales, entonces tenemos que partir con el estándar de referencia que se aprueba, y después cada país ajusta a su estándar específico. Pero ya a final de año vamos a tener la capacidad de tener la versión final del benchmark de estándar de gestión forestal para iniciar nuestro trabajo. Bien, ¿qué es lo que son los cambios en el estándar específico? Ya vamos a entrar, yo voy a pasar por los tres temas. La enmienda garantizarán que las empresas las materias primas salen de un bosque con certificación, cumple ODR, ¿sí? Como decía yo, eso en nuestro estándar pasa por cambiar algunas definiciones, ¿sí? Y la geolocalización. Son en total 40 las modificaciones que se introdujeron en el benchmark estándar de PFC, pero si lo ven acá, de esas 40 son 18 introducciones, 15 actualizaciones y 7 remociones, ¿sí? Bien. Y de esas 40, 19 corresponden a términos y definiciones, y 4 solamente aplican a las plantaciones forestales, ¿sí? Así que nosotros en general estamos bien cubiertos. Estas 19 de términos y definiciones son bastante simples. Acá estas que nos aplican a plantaciones forestales tampoco son complicadas. Así que nosotros vemos como PFC Chile que la posibilidad de adaptar nuestro estándar es relativamente cosa de un par de meses de trabajo para dejar todo bien en orden y enviarlo a PFC Internacional. Bueno, lo que mencioné yo, estamos trabajando, yo soy miembro del Grupo de Trabajo Internacional de PFC en Gestión Forestal Sostenible, así que llevo la voz de Sudamérica a las reuniones de PFC y las represento en términos de gestión forestal sostenible en el grupo de trabajo. Así que yo voy a estar asegurando de que no haya ningún cambio que nos perjudique, dentro de lo que se pueda, obviamente, ¿sí? Bien. Así que estamos, importante eso decir que estamos bien cubiertos, que tenemos una capacidad de incidir en las decisiones de PFC Internacional y después traer todas las decisiones de primera mano rápidamente de vuelta a Chile para hacer los cambios necesarios. O sea, estamos trabajando activamente en eso. Bien, ¿cuáles son los cambios importantes? Y aquí, no menor, que PFC consideraba bosques, tenía una definición de bosque, y así como entre medio y abajito una definición de plantación forestal. Y estaba ambiguo si las plantaciones forestales eran bosque o no. Y depende de quién uno le pregunta, hay un límite. Pero la Unión Europea, la FAO, las Naciones Unidas, dijeron no, aquí todos estos son bosques, ¿sí? Las plantaciones forestales que se llaman, y cambian nombre, Forest Plantation y Plantation Forest. Esto puede parecer algo muy simple porque es cambiar el orden de las palabras, pero tiene una enorme diferencia de significado, enorme. Porque acá bosques, y hay dos tipos de bosque, pero el atributo de bosque se conserva, primario
y que se regeneran naturalmente. Y después están los bosques plantados, ¿sí? Es un tipo de bosque, y dentro de los bosques plantados están las plantation forests. Y en inglés el atributo forest cuando viene aquí es que se conserva. Entonces tenemos bosques plantados, plantaciones forestales que se entienden como bosques. En toda la legislación y la discusión de que si son bosques o no son bosques se acabó a nivel internacional. Son bosques. Y por eso nosotros en Chile hablamos de bosques plantados y ya no sacamos la definición de nuestro léxico de la plantación forestal, principalmente porque hay que empezar, para que uno pueda cambiar la percepción del público, tiene que ir a bosques plantados. Si seguimos hablando de plantaciones forestales, no vamos a convencer a nadie de que estamos hablando de otra cosa. Sí. Bien, entonces esto es importante porque al cambiar estas definiciones también hace un efecto en qué es lo que se entiende por conversión forestal y qué es lo que se entiende por deforestación. Hoy por hoy nuestra definición habla de un cambio, la conversión forestal, y lo que nosotros prohibimos en el estándar es prohibimos la conversión de bosques nativos, hasta ahí están bosques nativos y áreas ecológicas de importancia ecológica. ¿Sí? En la Unión Europea habla de conversión de un bosque, cualquiera de estos bosques, y por lo tanto lo que nosotros llamamos plantaciones forestales son bosques, esa conversión a uso agrícola es deforestación. O sea, cambiar plantaciones forestales por uso agrícola es forestación. Ok. Está también la definición de bosque degradado que nosotros teníamos, que era terrenos con reducción significativa a largo plazo de los beneficios del bosque, y acá se cambia por degradación forestal, que es cambio estructural en la cobertura forestal, que se toma la forma de conversión, y entonces por degradación forestal es cambiar un bosque primario o natural a bosques plantados, de bosque nativo a bosque plantado es una degradación forestal, ¿sí? Y los bosques primarios en bosque plantado también eso es degradación, y obviamente el cambio de uso del eco. Así que pasar cuidado porque nuestro sistema permitía un grado de conversión hasta un 5% sujeto a muchas condiciones, ¿sí? Pero sujeto a muchas condiciones permitía, ¿sí? A un cambio de bosque, y te fijas aquí de bosque a plantación forestal había un tema ahí. En cambio la Unión Europea no permite nada, no ese 5% tampoco está permitido, ¿sí? Y aquí están las líneas rojas, lo que no se permite. Entonces de bosques primarios a bosques plantados no se permite, pero de regeneración natural a bosques plantados se podría permitir, eso no está con rojo. También se considera no permitido pasar de bosques primarios a plantaciones, ni de bosques naturales a plantaciones, tampoco está permitido, ¿sí? Y ningún uso fuera del concepto de bosque. Todo lo que es fuera de bosque tampoco está permitido, incluyendo entonces importantes las plantaciones forestales. La geolocalización, ¿a qué se refiere? A que la organización deberá tener un inventario de datos de georreferenciados, donde el área donde se cosechan los bosques, ¿sí? Y eso mantenerlo vigente. ¿Por qué? Porque eso hay que traspasarlo a la cadena de custodia. La cadena de custodia se va a alimentar de la geolocalización del origen de los bosques de origen de la madera. Bien. Y eso serían todos los cambios en manejo forestal. Así que nuestro estándar está bien ubicado, no va a tener problemas y vamos a poder hacer los cambios necesarios para que el bosque certificado PFC sean de mínimo riesgo, finalmente. Y eso es lo interesante, una vez que es calificado de mínimo riesgo ya lo demás se hace bastante más fácil. Bien, en la cadena de custodia, en pocas palabras, ¿qué es lo que se hizo? La idea es ayudar a las organizaciones certificadas, a las empresas, a alinearse con la UDR. Y eso es traducir la UDR en los pasos implementables, que es este módulo que se hizo especial para determinar la debida diligencia mediante una certificación de tercera parte. Ahí está el módulo, ¿sí? Y que sea utilizable por cualquier organización dentro de la cadena de suministro. Así que incluso empresas que no estén certificadas podrían optar a la cadena de custodia, a las fuentes controladas, ¿sí? Y también les sirve mucho para, si pueden demostrar que hicieron la debida diligencia sobre fuentes controladas, también les facilita la entrada a la Unión Europea. Así que incluso empresas que no están certificadas en manejo forestal pueden perfectamente estar certificadas en cadena de custodia para los efectos de fuentes controladas, para los efectos de hacer la debida diligencia.
¿sí? Desde el punto de vista de la UDR, las fuentes controladas son iguales o tan válidas como los certificados. Lo importante, porque las fuentes controladas es donde se hizo la debida diligencia. Bien. Entonces, el módulo que se hizo es para usar, se usa en conjunto con el estándar de cadena de custodia, que es este estándar que está acá. Es un complemento del actual debida diligencia. O sea, todas las empresas que están certificadas, que están trabajando con debida diligencia ahora, están preparadas, tienen que hacer más esfuerzo, juntar más información, pero tienen una base para hacerlo. Esto está hecho para grupos de productos, así que la empresa certificada puede optar por algunos productos, por ejemplo, que van a mandar a otros mercados, puede ser la debida diligencia simple, y para los productos que van a destinar a Europa, hacer otra debida diligencia más exigente, ¿sí? Yo creo que en la práctica todos vamos a terminar haciendo la debida diligencia de la UDR, porque es difícil separar los productos y qué producto va, qué no va, si hay separación física, si hay solamente así que es probable que con el tiempo se termine imponiendo la debida diligencia de la UDR, ¿sí? Bien. Y también obviamente la importancia era dar cabida a información, definiciones y declaraciones adicionales. Bien, voy a saltar esa. Alcance y definiciones, todo el material de la UDR, esto se llama sistema de debida diligencia UDR de PFC, tiene su alcance de definiciones. Alcance todo el material forestal y arbóreo que está en productos relevantes de la UDR, que son todos los productos forestales pasan a ser relevantes, no se escapan mucho. Definiciones basadas en la UDR, que es ello, que PFC va a aprovechar de actualizar sus definiciones, que están un poco obsoletas, y las va a asimilar a lo que está hoy día vigente en el FAO y en las Naciones Unidas en particular, ¿sí? ¿Y cómo se va a hacer entonces la declaración? Es que hoy día nosotros tenemos X% certificado PFC o fuentes controladas PFC, y al final, después de un proceso de debida diligencia, va a transformarse en PFC UDR, 100% certificado, y PFC UDR, fuentes controladas. Entonces vamos a tener todo un mecanismo para poder hacer esas declaraciones que se pueden llevar con esas declaraciones al operador que va a recibir los productos en Europa. Bien. Hay 4 categorías de riesgo. Está deforestación y degradación forestal, la número 1 obviamente, que es el objetivo principal, evitar la deforestación y la degradación, pero está también la de legalidad, los elementos faltantes en la cadena, los controles, ¿sí? Y aquí importante la cadena de suministro y mezcla de materiales, porque en un producto final puede provenir de distintas fuentes, puede venir un papel de distintos países, muchas veces combinaciones de celulosa de distintos tipos, hacen distintos papeles. Esa mezcla de productos hay que pasar harto cuidado de que no se vaya perdiendo la trazabilidad en el camino. Sí. Bueno, y para que un producto relevante entre a la Unión Europea tiene que tener riesgos insignificantes según estas 4 categorías. Sí. Bien. Bueno, perdón. Y para material 100% certificado PFC, que venga de una empresa o una organización que tenga el estándar de gestión forestal sostenible, que está alineado, o sea, el que vamos a tener nosotros unos meses más, y justamente lo vamos a alinear para eso, va a poder entonces entrar con riesgo significante a la EUDR, ¿sí? Esa es la idea. Cambiar el estándar de manejo forestal para que sea compatible con la EUDR y genere movimiento de material dentro de la cadena de custodia, que va a tener una debida diligencia también que cumple con todos los requisitos EUDR. La implementación, unos pasos rápidos. En un ingreso, el material se clasifica por su EUDR, se implementa la debida diligencia EUDR, después de eso recién ahí entra a la cadena de custodia, propiamente tal, con un método de cálculo de los volúmenes y las salidas que tengan la declaración PFC. ¿Qué es lo que nos falta en estos momentos? Paso a seguir, porque aquí hay 2 actores fundamentales. Los organismos de certificación tienen que prepararse para poder certificar, ¿sí? Tienen que, por lo tanto, incorporar en su alcance la certificación del módulo de EUDR. Eso pasa en Chile, fundamental, que nosotros tenemos 2 sistemas de cadena de custodia, el nacional y el internacional. PFC internacional es un estándar, y Chile nosotros tenemos un estándar CERFOR que es muy parecido, o sea, que es igual, pero que tiene la gracia de que se acredita en Chile.
Bueno, el estándar chileno ya no va a cumplir toda la exigencia y por lo tanto todas las empresas van a tener que irse transformando en certificadas con PFC internacional. Poco a poco tenemos que ir cambiando la certificación nacional por el estándar internacional, que es el que va a tener todos los beneficios. Bueno, y ahí eso entonces, el organismo de certificación tiene que extender su alcance para incluir la debida diligencia PFC, obtener una capacitación reconocida, interactuar con sus clientes y comenzar a emitir esto. Pero para emitir esto tiene que estar acreditado, ¿sí? Primero. Entonces hay una etapa ahí de acreditación que tenemos que cumplir. Por eso hay que preparar a los auditores. Así que hay todo un tema de que los organismos de certificación tienen que prepararse para poder dar un certificado con el alcance de la EUDR. Y las empresas certificadas tienen que preparar a familiarizarse con esto. Nosotros vamos a hacer cursos, vamos prontamente. Como ya tenemos estándar en inglés, pero tenemos que traducirlo antes de poder hacer la capacitación, pero apenas tengamos las versiones en castellano, vamos a empezar a hacer cursos. La empresa tiene que contactar a su organismo de certificación, decir, necesitamos pronto tener que estén acreditados para operar el nuevo estándar, adaptar el sistema de gestión, capacitarse internamente, ser auditado, y aquí empieza el asunto, que recién empiezan a operar para la EUDR cuando ya estén auditados, ¿no? ¿Sí? Y estén auditados de tercera parte, que están cumpliendo con el sistema de certificación, con el estándar de certificación de cadena de custodia EUDR. Bien. Eso sería en nosotros tres, en la fase, ahora para terminar rápidamente, en gestión de datos. PFC continúa trabajando con distintos proveedores de servicios informáticos, ¿sí? Y se mantiene en contacto con el Centro de Información de la Unión Europea, que está un tanto atrasado en su propio sistema. Sí, algunos tienen la esperanza, dicen que se puede atrasar un poco la entrada en vigencia, pero yo creo que eso es pensar en mucha ilusión. El objetivo es que las distintas empresas certificadas puedan optar por un proveedor de servicio que le dé principalmente la georreferenciación de todo el material de salida de los bosques. Hasta el momento hay empresas de DeepLay, Equato, LiveEO, 5 ya proveedores que están dando en convenio con PFC la posibilidad de dar ese servicio. Bien. Entonces después es alinearse con EUDR y todos los actores de la cadena de suministro, tener indicadores de riesgo consistentes, un mecanismo de comunicación a través de esos datos. También se van a comunicar a través de preocupación y registro de preocupaciones fundamentadas. Esto es muy importante tenerlo presente para las empresas que están certificadas, que como ahora la producción es georreferenciada, eso puede abrir la puerta para preocupaciones fundamentadas y que estén fundamentadas con respecto a la georreferenciación. Entonces puede abrir un tema ya, tienen que estar atentos. ¿Sí? Bien, y la idea es que el proveedor tenga una implementación robusta que permita hacer la auditoría de cumplimiento de requisitos, la implementación de la debida diligencia, localización, etc. Bueno, para mantenerse informados, ahí pueden consultar en el sitio, página web de PFC especializada en EUDR, donde ahí se concentra toda la información que se ha desarrollado en esa área. Pueden registrarse en el newsletter, hacer un LinkedIn, en fin, todas las opciones. Bueno, me excedí un poco mi tiempo, bastante parece, no un poco bastante, pero es importante, yo creo, para todos los que están presentes, saber que PFC está trabajando para facilitar la gestión de la EUDR y haciendo todos los elementos necesarios para que las empresas certificadas puedan transicionar hacia allá con el mínimo de impacto en su gestión. Bien. Bueno, unos 7 minutos extra, así que les damos la bienvenida a las preguntas. Por aquí, Flavio, si me ayudas, hay 2 preguntas. Partimos aquí en la primera fila y después Juan Ansieta, que tiene también una pregunta. Por favor, recuerden su nombre y la pregunta. Simón Berti, del Colegio de Ingenieros Forestales. Andrés, hay una cosa que debería entender la gente común y corriente, y es que si yo corto un bosque, la señora Juanita, que tiene, no sé, 40 hectáreas de bosque, viene y corta la mitad este año y la mitad del otro año. Al cortar la mitad de este año es un acto de deforestación. Nos da la raza, sí. Claro.
corta toda la raza, una plantación de pino, y eso es un acto de deforestación. Y este otro año va a cortarlo nuevo. Ahora, la señora Juanita está obligada por ley a volver a forestar si es que usó el decreto de ley 601 para plantar. Y la señora Juanita no está certificada. Entonces, ¿cuál es el peligro que eso se considere una deforestación? O sea, tienen que creerle a ella que va a forestar el próximo año, o muy luego. Sí. Pero, ¿cómo es ese tema, ese punto? Bueno, efectivamente, tiene que creerle, pero a través del plan de manejo. Porque en el plan de manejo autorizado está, ¿no es cierto?, bueno, cuando han tenido 701, la obligación de reforestar. Así que el plan de manejo sirve como aval para el cumplimiento legal de la obligación de reforestar. Entonces, si viene una tala rasa en un año, se convierte en bosque nuevamente, se renueva al año siguiente, o 2 años, ¿sí? Bien, y la georreferenciación va a permitir ir antes de va a estar, ¿no es cierto?, georreferenciado antes de la cosecha, y se puede hacer un seguimiento de ese polígono. Son polígonos, son georreferencias, todos los rodales van a ser un polígono, y eso se va a tener, permanecer 5 años como mínimo, y entonces ahí se va a ver el cumplimiento de la no deforestación, o sea, de la reforestación. Tiene que ir con... Ahora, si una persona no lo hace, le crea un problema enorme a toda la cadena por delante. Porque entonces alguien va a poder decir, tiene una queja fundamental, la señora Juanita no reforestó, y va a poner una preocupación fundamental en el sistema. Y de ahí viene todo para abajo la posibilidad de que la Unión Europea la fiscalice, ¿sí? Y una vez que fiscalice y no hay cumplimiento, bueno, ahí hay que retirar los productos del mercado, hay que avisarle a todo el mundo, porque Europa trabaja con un número de referencias, ¿sí? Entonces, una vez que entra a Europa, va a entrar Europa con su documentación, con la declaración de vía y diligencia del parte operador, que dice yo recibo conforme la información que me entregó, me genera un número de referencia y ese número de referencia va acompañando a la madera en sus procesos posteriores, ¿sí? A través del número de referencia es como se va haciendo la trazabilidad que llega hasta la documentación que recibió el operador en Europa, en la primera entrada, ¿sí? Y si hay un problema ahí, ese operador tiene que informar a todo el mundo de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, ver que los proveedores involucrados, la señora Juanita no va a llegar sola a Europa, va a pasar a través de un aserradero. Bueno, eso se le va a complicar enormemente, ¿no? O sea, la probabilidad de que esto genere coletazos en la cadena de suministro no es menor, porque después hay que retirar hay que literalmente retirar la madera del mercado, no placement en el mercado. Así que tienen que pasar muchísimo cuidado de no comprar de terceros que no sean confiables, ¿no? Eso les puede llegar, ¿no? Y te quería hacer otra pregunta también, Andrés. ¿Qué te parece que ProChile, que me gustó mucho la presentación, se presente como una entidad que es sustentable? Y todos sabemos lo que es la sustentabilidad, que es económico, social y ambiental. Y por otro lado, los ministerios de este gobierno están focalizados en solo medio ambiente, es decir, no sustentable, porque no le importa tanto ni lo social ni lo económico. Entonces hay como 2 almas dentro del gobierno. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que van a tener que la realidad se impone, y por lo tanto cuando empiecen a aparecer los problemas van a tener que tomar otra conciencia de la realidad. O sea, aquí había estamos en un comentario nomás, pero al margen, pero cuando este gobierno empezó, la seguridad no era tema y terminó siendo un tema absolutamente relevante. Si nosotros dejamos de exportar nuestros productos forestales, se va a transformar en un problema social enorme. Y por lo tanto ahí tienen que ya cambiar de actitud, o sea, tienen que abrirse a... y está presente aquí ProChile, que hace su parte, está la dirección de la Direcon, que antiguamente Direcon era la subsecretaría, que también está atento. Obviamente Chile ha estado siempre atenta a las barreras pararancelarias, no dejar tomar medidas para evitarlas, que entren en aplicación. Así que no, yo tiendo a confiar de que la credibilidad de la certificación, mi punto es que la credibilidad de la certificación forestal es la que determine que esos productos fluyan mejor en la cadena de suministro en Europa.
Ya. ¿Ahí tenía una pregunta? Sí, una pregunta bien breve. Tú mostraste dos líneas de cosas que están pendientes. Una es desde el punto de vista del sistema, Sí. ¿cierto? Y la otra de los certificados, o sea, las empresas certificadas que quisieran, en el fondo, optar a esta revisión y a este extra, ¿cierto? Que le va a dar el sello. Pero no hay ni una línea de tiempo ahí. Entonces, estoy pensando más en alguien que no tiene resuelto el tema, porque obviamente las empresas, vamos a ver, seguramente CMPC nos va a mostrar, nosotros también tenemos una estrategia para en enero tener todo ok. El sello es una cosa adicional que a ti te puede ayudar a, en el fondo, entrar en régimen o que te puede revisar tu proceso para estar seguro de que lo estás haciendo bien. Pero no hay línea de tiempo ahí. Entonces, tú dices, hoy día recién salió la versión en inglés de este módulo adicional y hay una serie de pasos ahí. ¿Podrías aclarar un poco cuál es la expectativa de esos tiempos, pensando en que a lo mejor soy un tercero más pequeño que estoy confiando en que este sistema me va a ayudar a llegar a puerto en base a los requerimientos que me están pidiendo? Sí. Ya, ahí hay dos temas. Uno, que el organismo de certificación amplíen su alcance e incorporen el sistema de debida diligencia EUDR para poder certificar el cumplimiento de la EUDR. ¿Sí? Entonces, el organismo de certificación en este momento ya están recibiendo capacitaciones, ¿sí? Porque esto ha sido un proceso gradual, entonces ya en el tiempo se ha ido hablando de qué se trata. Los organismos de certificación están recibiendo capacitación. Nosotros vamos a hacer la capacitación para Latinoamérica en noviembre, ¿sí? Porque nosotros estamos un poco más atrasados porque tenemos que traducir los documentos y prepararlo y publicarlo y, en fin, avisar con un mes de anticipación, por lo menos. Pero nosotros esperamos que en noviembre podamos dar el entrenamiento necesario para operar la EUDR por parte de los organismos de certificación. Las empresas certificadas pueden, la certificación no es estrictamente necesaria, es un facilitador. Mientras la empresa no obtenga su certificado EUDR, va a tener que operar como cualquier otro exportador y llevar su información al operador y tratar directamente con el operador y quizás correr el riesgo de tener riesgos, de no ser de riesgo insignificante, porque toda la gracia de esto está en que rápidamente se llegue a la calificación de riesgo insignificante. Una vez que obtiene riesgo insignificante, ya el resto del trabajo se facilita. Yo tengo riesgo significante si en el caso nuestro, PFC, si el bosque está certificado con un estándar compatible y si después ha operado la cadena de custodia con el estándar de debida diligencia, con el módulo de debida diligencia. ¿Sí? Yo esperaría que pudiéramos estar en marzo. Bueno, nosotros en Chile el curso lo vamos a hacer también para las empresas de UDR en noviembre a más tardar, ¿sí? Así que nosotros podemos decir que en Chile vamos a estar listos en cadena de custodia en noviembre. Sí. Después los organismos de certificación pueden tomar todavía un par de meses, pero el organismo de certificación va a obtener su acreditación del PFC internacional, no de la acreditación del estándar CERF. A noviembre para los que trabajen sí. No, pero un organismo de certificación X puede obtener su acreditación no en Chile. Puede operar el estándar PFC internacional con una acreditación en UK, por ejemplo, que es el caso de un organismo que opera en Chile, que tiene su acreditación en el UK. O sea, ya hay empresas en UK que están capacitadas para hacer las... Organismos de acreditación. Yo creo que ya empezaron a recibir los cursos de capacitación que les da la posibilidad de ampliar su alcance y mostrarle al organismo de acreditación, ¿sí? O sea, un organismo de certificación en Europa puede presentar al organismo de acreditación en Europa que recibió la acreditación y pedía aumentar su alcance, ¿sí? Eso tiene algún tiempo, pero todavía podría estar a final de año, ¿no? podría, con suerte, ¿sí? Nosotros en Chile quizás nos movemos un poco más, pero deberíamos estar operativos en marzo, ¿no? Porque obviamente que no podemos dejar pasar tiempo y que las empresas se enfrenten a entrar al mercado europeo sin tener riesgo insignificante. Porque si entra con riesgo significativo, ahí el problema se complejiza. Antonio. Hola, Andrés. Antonio Minte, de la Asociación Chilena de Biomasa. Gracias, Andrés, por tu presentación.
En esto del tiempo hay un trabajo que se viene haciendo entre los gremios y que creemos que va a apoyar a que se haga más rápido el avanzar, digamos. Y lo nombraste en tu presentación, que es el tema de Buena Madera. Sí. Que seguramente estos auditores van a tener que llegar a encontrarse con Buena Madera y les facilite el trabajo de verificar que se comprueba el sistema de debida diligencia. Frente a eso, ¿qué relevancia le ves tú a Buena Madera? Mencionaste ahí después unas 4 o 5 empresas que no sé si son lo mismo, que también están capacitadas como para demostrar esta trazabilidad. Y eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta es, a mí me parece que relativamente fácil, después de ya que trabajamos harto tiempo en Buena Madera, así, la trazabilidad del bosque a la industria, pero después a los subproductos hay una dificultad, digamos, de llevar trazabilidad. Me refiero, por ejemplo, a la industria del pellet. Cuando ya una planta se puede abastecer de 10 aserraderos distintos, ya un aserradero llevar su trazabilidad es un problema. ¿Cómo ves estas dos cosas? Bueno, yo veo uno que afortunadamente Buena Madera ha estado trabajando en el tema y yo creo que en términos de documentación ya cumple, porque al final es llevar la georreferenciación de las unidades de cosecha. Y hasta donde yo entiendo, en Buena Madera tiene que salir con un registro de terreno y tiene que llegar a una planta con un registro y a través de los registros se hace la trazabilidad y los volúmenes, ¿sí? Entonces ese es un muy buen antecedente porque no es un sistema sofisticado, pero cumple con los requisitos de información, ¿sí? Tiene trazabilidad de georreferenciación. Eso es clave y lo cumple. Así que es un buen punto de partida para en general. Pero para el que no está en una cadena de custodia se le hace enorme problema porque el problema que tú presentas se soluciona con la debida diligencia de la cadena de custodia, en donde se va llevando, entonces entró esto, salió y se va llevando todo el registro de información como se va procesando. Entonces si yo tengo una cadena de custodia, ya tengo la forma de continuar con la trazabilidad de la madera desde el origen a través de los procesos industriales. El que no lo tiene, el que no tiene eso, se va a enfrentar con un problema serio, porque efectivamente no va a tener, porque Buena Madera le va a llegar hasta la planta, pero de una planta a otra planta, hasta donde yo sé no está implementado. Entonces van a tener que saltarse. Buena Madera le va a servir como punto de partida para la documentación, pero la cadena de custodia es la fundamental para alinearlo más hacia adelante, ¿sí? Así que estamos preparándonos ya para darle paso a Iván Rodríguez. Él es subgerente de certificaciones de empresa CMPC y nos va a dar las luces de cuál es la solución que actualmente trabaja CMPC para este desafío EUDR. Así que, Iván, bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Yo no sé si les voy a dar la solución. Les voy a contar un camino que hemos estado construyendo, que ha tenido bastantes ripios, pero también harto pavimento y somos bien optimistas. Así que me voy a tratar de focalizarme en las cosas que no se han comentado. Solamente mencionar que nuestra estrategia corporativa, que esto está todo el detalle en la página cmpc.com, tiene un pilar muy relevante que es la sostenibilidad y cliente, así que está enmarcado este tema de la normativa de EUDR en esto. Comencemos. El EUDR, ya lo comentamos, un reglamento que establece normas para frenar la comercialización y la deforestación. No me voy a detener más, solamente ideas fuerza. Link, ya vi que otra presentación también me lo copió. Materias primas. Se fijan la madera, 8,6%, es re poco, pero para Chile es muchísimo, es la vida. Para CMPC es todo. Productos pertinentes, pasta de madera, papel, todo lo que mi empresa genera. CMPC Madera, CMPC PAL, Biopackaging, está Guaíba en la presentación inicial. Nosotros estamos armando el modelo para Guaíba y Chile, principalmente. ¿A quién afecta? Principalmente a los operadores y comerciantes, nuestros clientes. Es el operador el responsable de ingresar esta información frente a la comunidad europea. Y nosotros somos los que le vendemos al operador, que tenemos que disponibilizar toda esta información. Vigencia, ya se dijo, el 30 de diciembre, grande empresa, y 6 meses después para las pequeñas. Y la certificación no exime de lo requerido. Hubiésemos querido que sea más, pero sí nos ponen un pie bastante sólido
para poder dar cumplimiento a la normativa, a este reglamento que es árido, extenso, pero todos los conceptos que se mencionan ahí son súper conocidos por nosotros. El lenguaje es común, que eso es la parte positiva de esto. Contexto, lo mismo, no me voy a referir a esto para tratar de avanzar a los problemas que hemos tenido. Documentación requerida es re simple, especie, país, coordenada geográfica, que suena bastante trivial. Voy a volver a este punto. EUDR, los plazos que ya mencionó André, que ya mencionó en la primera presentación, para las pymes corrido, perfecto. EUTR, vigente hoy día hasta el fin de año. Hoy día actualmente, por EUTR, todos nuestros clientes nos están solicitando trazabilidades bastante extensas de muchas facturas semanalmente en CMPC PAL y en CMPC Madera principalmente, y otras en Biopa que llegan en menor grado, lo cual es un tremendo esfuerzo. Hoy día se focalizaban en hacer muestreos. Nos decían esta factura y nosotros trazábamos para atrás toda una lógica aritmética, ingenieril, re bonita, re chora, hasta llegar a los orígenes, pero llegábamos a una serie de orígenes como fundos, como roles, en el cual hacíamos un muestreo y decíamos estos son los principales fundos que convergen la madera que generamos para tal periodo, y teníamos toda una explicación, una lógica. Muestreo. Hoy día la nueva normativa no dice un muestreo, es un censo absoluto de esto, y esa es una de las complejidades. Los temas, el que es medio informático, computín, se dará cuenta que los flujos de información que van a ver hoy día son extremadamente gigantescos. Los formatos, la forma, los planes de manejo están en PDF, las coordenadas hay que digitarlas, hay toda una lógica. Y quería mencionar inicialmente esto. Voy a ir un poco desordenado para no traslaparme con lo que han dicho antes. El tema de las coordenadas geográficas es un tema extremadamente complejo. Porque uno dice que para polígonos menores a 4 hectáreas se debe colocar el geocentro del punto, que se puede calcular, los sistemas geográficos lo calculan automáticamente, perfecto. Para mayores de 4 hectáreas dice que tienes que colocar las coordenadas geográficas, fuera los terraplanistas. Coordenadas geográficas que describan el polígono, ¿cierto? ¿Cuántas son polígonos? Yo he visto polígonos con la forma, ¿cierto? Límites, porque hay límites que no son naturales, límites naturales. Ustedes conocen lo que es la rodalización. Describir el polígono. ¿Cuántos pares de coordenadas geográficas tengo que describir en aquello? Muchísimos. CMPC, como dato general, hoy día estamos hoy día en 300 roles. 300 polígonos mensuales. 300 polígonos lo multiplican por un tercio de ellos serán menor a 4 hectáreas y el otro hay que describir un set de coordenadas. Tú que trabajas este modelamiento, tú te estás imaginando cómo ir a leer, primero a escribirlas y después ir a leer ese documento para poder levantarlo. Sigo avanzando. Esto no es para desanimarlo, esto es para contarle la parte operador. Es el que introduce los productos pertinentes. Él no va a tener tantos problemas porque él nos va a decir, ya se me pese, ¿sabéis qué? Esta es la factura, voy a vender, tengo que internar. SDD, como lo mencionaron, aquí está, declaración, listo, y todo el flujo de información que tengo atrás. Ah, perfecto, suena bien. Él es el que hace la debida diligencia. Los exportadores no son operadores, pero debemos tener toda la información del 100% de los productos, y quiero ser majadera en eso, de todo, censal. Los exportadores deben estar en condiciones de ser auditados según el riesgo. Hoy día somos riesgo estándar, creo. Y el tipo de riesgo define la intensidad o muestreo de la auditoría que nos pudiesen hacer. Si somos estándar, creo que un 5% en alguna parte leí ese pequeño reglamento. Lo cual, si te hacen un 5% de revisión, tienes que tener el 100%. Estrategia de implementación. Lo primero que hemos hecho todos, yo creo. Revisión amplia del cumplimiento de la normativa. ¿Y cómo lo ejecuto? ¿Cómo leo? ¿Cómo traspaso esto? ¿Qué validadores tengo? Digitalización del proceso de recolección de información relevante. Digitalización es lo que le estaba comentando recién. Tengo que levantar esta información, pero ahora viene el pero. Abajo está la definición del sistema de diligencia. Yo les podría hablar de esto. Las certificaciones, ¿cierto? Recuperar información, evaluación, mitigar. ¿Pero cómo es eso? ¿Cuál es el formato? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo parto? Sentémonos, Andrea, a escribirlo. No hay. No existe algún borrador que la comunidad lo haya dicho que es.
Digitalización. Hoy día, como CMPC, nosotros, nuestro principal abastecedor del orden del 85% de nuestro abastecimiento es propio. Pero vamos a comprar a tercero ese 15%, que son más de 2 millones de metros cúbicos. A terceros. A terceros propietarios de bosques. ¿Llegamos al polígono? Sí, llegamos al polígono. Otra base de datos, diferente a la de Mininco. Mininco es grande, ¿cierto? Hay recursos, tiene los sistemas de información geográfica, tiene Mingeo, tiene esto, todo otro. Podemos hacer muchos sistemas, entonces hay que meterle muchas lucas, ¿cierto? Para poder estandarizar esa información, porque se ha hecho a lo largo de los años. Esta SAP que tiene muchas facturas, hay sistemas de guiaciones y estandarizar. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos todo? Sí, porque yo lo puedo hacer a mano. Yo hoy día hago una trazabilidad a mano, sí, me demoro 5 días en hacer esto, la hago. Terceros, ¿llego al polígono? Sí, hay una gerencia que compra y llega a los terceros, les pide mucha información, ya un poquito el estándar informático a lo mejor un poquito más bajo, pero hay herramientas que hacen para la localización, track de camiones, etcétera, guías, facturas, etcétera, etcétera. Centros industriales, que lo compramos a Astilla. Estos centros industriales se abastecen de pequeños propietarios, muy pequeños propietarios. 10 camiones le compran. Tiene que pedirle el polígono que abasteció esos 10 camiones, el plan de manejo, la resolución y toda esa información. Ley de libre competencia. Ese proveedor, por ley, no puede entregarnos esa información porque es estratégica, porque nos vende a nosotros y nos vende a Arauco y a otros. Tenemos que modificar la estructura por compliance con nuestra fiscalía para poder solicitarle a ese proveedor y decirle que la información la necesitamos porque es una normativa. Entonces, hay un tremendo riesgo de que los terceros se suban a estoy hablando como CMPC, como a lo mejor en otra parte se puede hacer para que operen de otra forma. Entonces, a eso me refiero con el sistema de digitalización de recolección. Ya magnificaron el software que tenemos para levantar información de todos nuestros negocios, terceros de un tipo y terceros de aserradero, para que sea estándar y subir. Una factura mensual que se vende tiene 15.000, 20.000 camiones. Nosotros movemos, esto no es para decir que somos grandes, hay otros que son más grandes, pero si ustedes piensan, son casi 500.000 camiones, 500.000 guías de despacho en un año, que tenemos que subir un sistema, que tenemos que leerlo, ¿cierto? El MaxD ya no nos va a servir, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Eso es una de las dificultades de esta digitalización. Nosotros ya lo licitamos, ya hicimos el levantamiento, ya estamos trabajando desde marzo a la fecha y tenemos un sistema que todavía no está en marcha porque tiene bastantes problemas. Tiene que conversar con todos los sistemas oficiales de nuestra compañía y de terceros. Entonces, digitalización o sistema para tener la información disponible es un cuello de botella gigantesco que incluye mucho recurso económico de la empresa. Y HH, terrible. Mientras tanto, actualmente los clientes han aumentado las solicitudes de UTR, están asustados, entonces nos dicen, ok, ahora yo no quiero tanto la muestra que tú me decías de abastecimiento de los principales predios que operaron. Que ahora quiero los 10 primeros predios que operaron. Y nosotros inteligentemente le mandamos la parte de Mininco, porque es la que más tenemos. Pero también quiero un poco del otro. ¿Y cómo van con eso? Hoy nosotros tenemos PEF, FCC. Perfecto, check, listo, vamos. Tienen que tenerlo, pero no es suficiente. Estamos analizando los requerimientos. Vuelta, lo puse en el punto 1 y lo volví a poner. Seguimos leyendo la normativa. Seguimos dándole vuelta, estructurando, interáreas. Levantamos requerimientos informáticos que no salieron. Tienen SAP, me imagino, alguna empresa acá, ¿cierto? Es un monstruo. Tenemos que revisar dónde modificamos, cómo levantar las cosas. Digitalización de integración de sistemas. Apoyo en expertos digitales, sostenibilidad administrativa, mucho tema legal, muchísimo tema legal, porque este cumplimiento IUDR, EUDR, tiene muchas reglas o requisitos que lo cumple, por ejemplo, un plan de manejo. Ya, pero si no tiene plan de manejo es agrícola. Ok, el certificado de impuestos internos. Un 20% es suelo agrícola. Chuta. De los 80 fondos serán 20 agrícolas. Certificado. ¿Cómo hago automático una bajada de certificado, una extracción de certificado en el servicio de impuestos internos? ¿Se puede? Sí, a mí se me ocurre una forma, listo. Por rol, porque nosotros trabajamos, es por rol.
Entonces hay que automatizar esa búsqueda para los no agrícolas, para los planes de manejo, en una base de datos de plan de manejo, de PDFs, donde cual un predio rol tiene un plan de manejo, tiene otro, cuál es el último, cuál rodal está. Se dan cuenta que la lógica, cuando tú trabajas con archivos planos, cambian. Tienes que ir a buscar datos a PDFs. Lo bueno es que en noviembre vamos a tener este sistema, se supone, que en marcha. Esa es la parte positiva. Costó mucha plata, por si acaso. O sea, no es simple una empresa que tenga el know-how para poder levantar este tipo de cosas y la tecnología para poder unirlo. No vemos una solución lista. Hemos estado en muchos seminarios, webinarios, y todos caen en lo mismo. Como que al final nos agarramos la cabeza y decimos, ¿sabéis qué? Tenemos que hacerlo, a fin de año. Pero no hay una solución. Yo tengo la solución, dice uno, la muestra no me sirve. Y así estamos. Y todo, es el estado del arte hoy día. Tenemos que tener la información legal y espacial de todo el abastecimiento. Vuelvo, o sea, estos son los tips, consejos. Si van a hacer algo, consíganse toda la información. Después vemos cómo estandarizamos, cómo subimos, digitalizamos, armamos sistemas, etc. Las certificaciones ayudan a asegurar la trazabilidad. Sí, estamos tranquilos. Hoy día estamos súper tranquilos. Ustedes me preguntan, ¿no deforestamos? No lo hacemos. Otro cuello. ¿Cómo la EUDR va a validar la deforestación? ¿Cierto? Tiene un sistema Copérnico, tienen unas plataformas. Al revisarlas, que lo hicimos hace bastante poco, son mucho más arcaicas de las que nosotros tenemos del bosque nativo del 94. Entonces, claro, si ellos hacen eso, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros no podemos mandarle el listado de PDF, subirle las coordenadas, porque van a ser miles. ¿Cómo vamos a hacer una transacción eso? No podemos, PDF, plano. Entonces dijimos, vamos a mandarle los KMZ. Como hicimos unas consultas, sí, KMZ podrían servir. 300 KMZ mensuales, vamos, tiremos. Ellos suponen que, yo creo, que el espíritu es poder decir, ¿sabéis que este es el polígono? Levanto mi KMZ, base, traslape, deforestación, señora, aquí había nativo. Explique, creo yo. Pero esa resolución y calidad de las imágenes que propusieron ellos en alguna parte del apartado de la normativa es muy arcaica. Por lo tanto, sí va a tener traslape. Entonces, nuestro sistema de diligencia como mitigación de riesgo va a tener que decir, nosotros usamos esta, que la hemos depurado por todos estos años, y justificar cada caso que tengamos problemas. ¿Dónde quedé? Si existe abastecimiento de terceros, asegurarse que cumpla los requerimientos legales de información. Esto no es tan simple para un tercero. Por ejemplo, planes de manejo, avisos de corta, coordenadas geográficas, polígonos asociados, análisis de no forestación, etc. Sirve mucho que estuviese la empresa certificada para que el lenguaje sea muy común, lo cual nosotros sí lo tenemos, la mayoría son certificadas y cuando no son certificadas aplicamos sistema de vía de diligencia para un sello y aplicamos otro sistema de vía de diligencia con el sello PFC, ¿cierto? Que va descartando las columnas, lo cual, perfecto, sirve, pero no es lo que quiere UDR, la normativa. Lo personifico como una puerta a la UDR, porque tampoco hay mucha retroalimentación, ni que le digan, ¿saben qué? O mesas de trabajo para poder plantear temas tan triviales como decirle, señor, ¿sabéis qué? Colocar números de coordenadas que describan un polígono no es ingenierilmente matemático correcto. Tengo que definir algo, o si no, ¿qué es eso? Polígonos muy grandes, ¿cómo? 20 coordenadas geográficas. Oye, podrían ser UTM también, pues. Podrían ser, claro, para poder... ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que no están resueltas, no están explícitas. Pero estamos navegando porque no hay normativa. El cliente nos llega carta, como le decía, solicitud de UTR, pero también nos llegan cartas. Más de una que nos dicen, señor, cliente alemán el otro día, ¿usted está listo con el UTR para el 31, cierto? Estamos trabajando en eso. Estamos muy preocupados. Los operadores también. Estamos, CNPC Europa, hay que certificarlo, estamos armando todo para eso. Hay posibilidades también que los exportadores sean los que sean responsables de ingresar en esta ventanilla única, ese SDD teórico, que yo no lo tengo. Llevamos trabajando meses y todavía no lo tengo. Tengo la idea. Tengo checklists, verificadores, validadores, pero no lo tengo. ¿Cómo es? ¿Cuántas hojas son? ¿Por qué? Aquí estaba eso. Que se presenta, tengo entendido, el SD anual. Y estar muy atento a las nuevas comunicaciones o declaraciones por parte de la Unión Europea.
Eso es lo que les quería contar. No quise armar una presentación, que hay muchas, con la normativa de UDR. Definiciones, lo que quiere, el listado. Pero nuestras penas son estas. Esto es lo que tenemos que articular. Resumiendo, un sistema informático que levante toda la información relevante de todos los polígonos propios y de terceros que convergen y que van a producir alguna madera que se va a cualquier parte del mundo, porque si tú exportas a China y China exporta a Europa o a Alemania, este gallo te va a pedir la trazabilidad y tienes que tenerlo igual. Por lo tanto, el 100% del volumen que producimos. Entonces, como CMPC, en cierto modo, a veces por ser empresa grande tienes más recursos para hacer estas cosas. Puedes licitar, hay cierto, ese tipo de cosas, pero por otro lado nos exigen muy minuciosamente todo, así como la certificación, así como todo, así como debe ser en definitiva. Así que no es una queja, es el estado del arte de que nos ha tocado vivir como empresa en esto. Y he estado, con esto termino, en charlas hace poco de otra empresa, otras consultoras, y tampoco tienen la respuesta. Siempre nos dicen, nosotros esto es lo que tenemos, ofrecemos esto, pero ¿sabéis qué? No sé si la UDR me lo acepta finalmente. Porque no está esa puerta. Si alguien tiene esa puerta, va a poder esa mesa de conversación, que yo creo que estos temas da incluso para una mesa de conversación, para tirar ideas, para generar cosas errores que nosotros hemos cometido como empresa, poder extrapolárselos a ustedes y viceversa. Porque estamos todos metidos aquí somos chiquititos. Somos muy pequeños, o sea, aquí no es Arauco, CMPC y otros, no, aquí somos Chile, que estamos súper complicados para poder llegar a Europa, y de esa fecha no vamos a poder importar. Esa es la regla hoy día escrita, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, está escrito de esa forma. Seguramente irá a cambiar, ojalá, que espero que sí. Así que eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Hola, aquí Marcelo Silva de John O'Ryan Surveyors. Más o menos en la misma línea que dijo Antonio antes, ¿ustedes tienen dentro de todo esto considerado y va a estar con toda su documentación de vida y diligencia y todo, a todos sus productos? Sí. Sí. O sea, si yo te compro a ti un subproducto, ¿voy a poder exportar a Europa? Sí. Nosotros vamos a partir con el bosque, ¿cierto? Parte todo el bosque. Mininco, terceros, se abastece la fábrica de celulosa, la fábrica de CMPC madera, cerraderos, plywood, etcétera, etcétera. Biopackaging, y ahí se va. Para todo lo otro. Entonces la trazabilidad la vamos a tener para cada producto que se exporte, que vendamos nosotros, que producimos nosotros, que viene del bosque. Brasil, exactamente lo mismo. Así que sí, están todos los negocios. Sí, pero por ejemplo, tus subproductos que tú vendes internamente. Por ejemplo. Por ejemplo, el acerrín, todo. O sea, todo lo que es de tu aserradero. Que yo estoy pensando en los peleteros, por ejemplo. Sí, si el acerrín no lo tengo en vista. Por eso, pero sí tengo los factores de conversión, sí tengo toda la información para poder generarlo. Los peleteros en Chile dependen de eso. O sea, si nadie lo tiene incluido, significa que los peleteros no van a poder exportar a Europa. Claro, sí tenemos la trazabilidad. Por lo menos del lado nuestro sí está, porque tenemos todos los factores, por ejemplo, los factores de rendimiento de todos los procesos, por lo tanto, está. Todo palo que ingresa, tengo el origen y tengo cuánto rinde para cada uno de los procesos. Estoy pensando en el acerrín, efectivamente, o lo que sale de la remanufactura que se va, por ejemplo, de Comas. Así, a pesar de que no es certificado, nadie ha dicho la palabra, FSC ni PFC. No está certificado con esos sellos esos productos, o la biomasa, no está como certificado, pero sí está como trazabilidad. Sí, lo que pasa es que va a ser más difícil, pero sí, lo tenemos las cantidades, tenemos los orígenes, tenemos todo. Oye, frente a lo mismo y extendiendo un poco la consulta que le hice a Andrés, ustedes con Arauco han sido empresas tractoras, digamos, de Buena Madera. ¿Hoy día Buena Madera te sirve de sistema de diligencia o qué le está faltando? La verdad es que no. O sea, sé que sirve, pero cómo hemos armado el modelo es con la información pertinente que tenemos de nuestros sistemas, de Forestal Mininco en este caso, como te decía, que sobre el 80%, por suerte, sobre el 80% es muy robusto. Muchos sistemas, muchos problemas. Y la parte de terceros también está. Y tenemos muchos proveedores que son certificados. El riesgo está en estos centros de astillado. Yo creo que ahí hay como consejo, estos centros
que venden astillas, que se abastecen de muchísimos proveedores, solo donde está la complicación. Nosotros los auditamos, le hacemos muestreo, le hacemos sistema, pero está la ley encima que los protege mucho. Yo creo que como dato para los terceros, cuando uno se abastece de terceros, ahí está la complicación principal o el riesgo mayor, de que queden pequeños fuera del sistema por ni siquiera que no cumplan, sino que no tener la forma o los recursos para poder demostrar que cumplen. Yo creo que el riesgo, nosotros lo focalizamos en eso, en los terceros. Y el tercero astilla, un poquito más mayor el riesgo que los terceros que te vende un propietario chico forestal, que te vende un volumen porque tú trazas sobre ellos. Y le aplicas todos tus sistemas, plataformas, le haces consulta, etcétera, ¿cierto? De guía de diligencia PFC y de la otra también. Pero esto otro cuesta más, porque están más encriptados. No sé si contesté lo que quería, pero eso es la... No, pero, y ahí sí. Sí. De hecho, hay temas pendientes con Corma con respecto también a hartos de los terceros, ¿eh? Hola, buen día. Consulta, ¿el sistema que ustedes están implementando es un sistema propio? La otra consulta, ¿ese sistema le va a permitir disponibilizar la información a los clientes? Y la otra consulta, ¿los proveedores que hoy en día trabajan con ustedes tienen que ingresar a este sistema externamente o ustedes van a recopilar toda la información? Tengo memoria bien corto plazo. La primera, el sistema es nuestro. Es de ustedes. Lo licitamos al mercado y es nuestro. Lo vamos a tener en un mes más ya operativo, sí, más o menos un mes más. Segunda pregunta. Si los proveedores van a tener que ingresar al sistema para poder visualizar la información. En teoría no, nosotros vamos a tener como los proveedores, los terceros, vamos a focalizar este porcentaje pequeño, no, nosotros le vamos a pedir la información para que ingresen, pero no se descarta, si no podemos tener toda la información por libre competencia, no se descarta que ellos pudieran ingresar con alguna encriptación, algún tipo de información para que viaje. No creo. Lo que se está viendo ahora es temas legales con la Fiscalía nuestra, es que podamos tener la información requerida por IUDEAR sin borrándole precios, ¿cierto? Y este tipo de cosas. Y empezar a filtrar a los operadores, digamos. El que no pueda subirse, no podemos operar. Eso es lo malo de la UDR, que te está diciendo, esta es la norma, se anda aquí a 45 kilómetros por hora, no a 50. No, pero no estoy de acuerdo. Bueno, ok, no estoy de acuerdo, pero esa es la ley. Entonces, eso es lo que estamos tratando, y es la última parte que nos queda, de poder afinar esta parte con los terceros, porque si no, es decir, que no te compro, pero también va a faltar madera en el mercado. O sea, hay un tema, y por eso está el tema de, no sé, Alejandro Casagrande, no sé si lo conoce, me decía el otro día, oye, ¿qué va a pasar? Estamos preocupados, el modelo nuestro de operación forestal, y no de Chile. O sea, yo creo que tenemos menos problemas que otros vecinos. Brasil tiene otra lógica a lo mejor, que uno dice, ok, está más tranquilo, ¿cierto? Pero acá tenemos problemas, tenemos el tema del CNPI, tenemos el tema, ¿cierto?, de las consultas, tenemos el tema de las comunidades, tenemos todos esos temas de derechos humanos que son parte de los puntos del EUDR, que tenemos que resolver y no decir que lo cumplimos, sino que tenemos que tener un validador que diga, ¿sabes qué? Mira, lo cumplimos por este procedimiento instructivo de auditoría, eso. Y eso es lo que cuesta. Cuando llegue, imagínate tú un aserradero tercero, ¿a quién le compraste? Todo esto. Ya, y tú... ¿CLPI tiene o no? ¿Tiene traslave título Merced? Sí tiene, debería decirme, sí. ¿Sabéis que no tiene traslave porque compré a esto, perfecto? ¿Dónde está el análisis? Aquí está. Entonces, no sé si todos van a tener las competencias como para poder demostrar lo que requiere el IUDEAR. Ahí está el desafío. Sí, y la última consulta era si ustedes dentro del sistema van a poder disponibilizarle la información a los clientes. No sé si le van a abrir a algunos usuarios o es a libre requerimiento que los clientes necesitan información y se la van a entregar. El operador o nosotros directo tenemos que disponibilizarle, no tenemos claro la interfaz, porque también hay una ventanilla única de la Unión Europea y hay otras plataformas que se dice que se está trabajando pero no la conocemos, entonces no sabemos cómo es la interfase. Si tú me decís, oye, ¿cómo es el SDD? No tengo el formato. ¿Cómo es la interfase de ingreso de...? No sé. No está claro todavía. Pero sí tenemos que decir nosotros el día de mañana que vamos a proponer un modelo. Por ejemplo, factura de tantas... Listo, aquí está la información de todos los polígonos. Lo subimos. Vamos a tomar si es que no tenemos resolución, vamos a tomar un acuerdo. Vamos a decir, ¿sabéis qué? Eran 25.000 guías, vamos a poner las 5.000 primeras. No mandar los polígonos con coordenadas porque serían puros PDF.
¿Cómo van a revisar? Vamos a mandar KMZ, vamos. Y eso no sabemos la interfaz. A lo mejor con el STD basta y quedamos sujetos a auditoría, se genera una muestra, eso no está claro. Complementando la pregunta de Jessie, que en el caso, lo que yo entiendo que pregunta ella es que en el caso de los clientes que no son europeos, pero que sí te van a comprar a ti, por ejemplo, en China, para después llevar a Europa, tú le vas a entregar la información y van a tener disponible la información a esos clientes de China, por ejemplo, para después... No, yo creo que va a ser más informático, más de clave, porque si le mando información, no sé cómo mandarles el volumen. Un cliente chino, hay unos que nos compran mucha celulosa, por ejemplo, ¿en qué le mando en términos de datos la información? ¿Cómo se lo mando? Eso no está resuelto. Y como ellos lo van a tener allá, oye, igual tenemos que tener todo disponible. Pero eso yo creo que me imagino, yo espero que en los últimos meses ocurran cosas con la Unión Europea. Que empiecen a decir, esta es la ventanilla única, estos son los formatos de esto. Ahí uno dice, ok, dado que tengo todo resuelto, porque el cuello de botella es tener la información disponible y mi sistema ahí. Es decir, sabéis que esta es la forma. Y eso también es menor. El tema anterior es el mayor. El flujo de información. El SDD, va a llegar 10 días antes, vamos a decir, ¿sabes qué? Este es el formato que hay que llenar, chiquillo. Lo cambiamos. Pero los datos tienen que estar. Y eso es complicado. Otra pregunta. Oye, no he resuelto ni una duda, pero... No, está bien, no importa, no te preocupes. Estamos conversando, en realidad. Eso. Mira, bueno, de acuerdo a lo que tú comentas y los panelistas, pareciera que una de las cosas que puede pasar es que los aserraderos chicos, estos que se abastecen de 50 vecinos, digamos, y que no tienen ni una posibilidad de entrar a buscar la georreferenciación de sus 50 clientes, lo más probable es que estos se segreguen, digamos, y digan, bueno, ya, entonces nosotros nos vamos al mercado nacional, por decir algo. O un mercado donde ya la cosa europea simplemente no tiene ni una posibilidad. Y también le aviso a un chino que me quiere comprar que yo, mira, sí, pero yo no tengo nada de esto y bueno... Y eso puede ser perjudicial para los chicos, digamos, sin de duda, alguna manera, porque pueden tener menos precio. De hecho, habíamos avanzado con las certificaciones para ayudar eso, ¿cierto? Claro. Que era súper complicado para un tercero, armando grupos, armando capacitaciones, y ahora seguimos todo otro. Entonces, igual se va a mermar la industria, siento yo, a menos que se relaje un poco, relajar en términos de función. Se relaje ¿cómo se dice eso? Que no sea tan estricto, a lo mejor, que venga alguna diferencia para se flexibilice. Sí, al final decir, bueno, uno que la Unión Europea sigue trabajando, no está lista, yo creo que tiene un problema y tiene hasta final de año nomás, y tiene efectivamente que su sistema de registro de los operadores que van a tener que subir la información no está todavía. Y efectivamente eso se dificulta prepararse, porque si uno no conoce el formato y le va a pedir al operador, obviamente que no puede prepararse mucho, excepto tener toda la información posible. Exacto. Y eso va a ser un tema. Ahora, ¿qué pasaba? Que uno con PFC y la cadena de custodia, uno pasaba la declaración, y una vez que uno pasaba la declaración al siguiente, el segundo en la línea no tenía relación con el bosque, ¿sí? Porque si el aserradero le mandaba a alguien de mueble, por decir algo, o construcción, el aserradero tenía la certificación de origen, pero después pasaba la declaración al mueblista o al constructor y era una pasada, ¿no? Hoy día ese mueblista, si quiere vender a Europa, va a tener que llegar al bosque, ¿sí? A través de su aserradero proveedor. Pero entonces eso va a generar una demanda importante de flujo de información. Bueno, yo paso la película, pero para todos, por ejemplo, los peleteros van a tener que, si van a quererse hacer la vía fácil, que van a exportar a Europa, van a tener que terminar certificándose, porque solo la certificación va a disminuir el riesgo ¿sí? A un punto en que el manejo de la información a posteriori La certificación no te va a decir, la Unión Europea no te va a pedir todo lo que te va a pedir igual, aunque menos el sello PFC. Sí, es cierto que minimiza el riesgo, no.
PFC no reconoce igual, eventualmente te da fiscalización Bueno. y si no tenés la trazabilidad real. Así es. No. El acerrín sí un tema a conversar. Una pregunta. Gracias por la presentación, se ve bien compleja la situación, con alta información y flujos, sobre todo cuando no se conoce mucho de lo que viene. En ese contexto, ¿tú no ves un riesgo que las empresas se enfoquen en lo que exportan a Europa, se enfoquen en cumplir con la normativa europea y vayan dejando de lado o derechamente dejen de suscribir la certificación forestal en la metodología que conocemos, como por ejemplo el PEF? ¿Crees tú que para una empresa puede que se centre en cumplir con Europa y no con los sellos? O sea, yo tomo como reflexión, a mí me hubiese gustado que la Unión Europea hubiera hecho un trabajo de otra forma, ser relevancia lo que yo hubiese querido, y que hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay que intensificar las certificaciones en esto y en esto otro. Y dado que se certifican, ok, entra, ¿es cierto? Por lo tanto, sí creo que ha perdido fuerza las certificaciones frente a la Unión Europea o a este reglamento que está en versión beta a lo mejor. Pero sí que son relevantes para nosotros porque hoy día los mercados a nosotros nos están exigiendo las certificaciones igual para poder entrar a conversar en la mesa. De nuestra celulosa, el 80% la exigen certificado. No voy a decir los porcentajes de cada una, pero se exigen certificados. Y dado que si vendo una, descuento la cuenta de crédito de la otra, son vasos comunicantes, ¿cierto? Así que sí son relevantes. Y te permite tener un sistema de control, un sistema de auditorías del tema de deforestación, de cadenas de custodia, de trazabilidad, de legalidad de madera, de temas de derechos humanos, de temas comunidades. Te permite tener toda la información. Yo creo que estamos muy cerca. En el futuro espero estar todavía en la empresa cuando digan, ¿sabéis qué tienes? Este y este, vamos, check, entraste a la Unión Europea. Pero hay que desarrollar eso. Pero esto implica muchas horas hombre y también implica la certificación, también un esfuerzo económico y humano. Así es. Entonces, uno sabe que la empresa de repente dice, ¿sabe qué? Mira, vamos a concentrarnos en un tema y no vamos a contratar mucha gente, ni mucho informático, ni vamos a comprar más computadores, vamos a entrar en un tema. ¿Tú no ves que en el futuro pueda existir esa tentación de o sea, claramente puede ocurrir para focalizarte, pero los pequeños principalmente no creo que sean más exportadores a Europa. Yo creo que va a pasar a lo mejor que la industria va a pasar por algunas empresas más grandes. Me imagino que pueden crearse operadores en el cual generar más negocios, generar mercado. Un operador que diga, ¿sabes que yo hago esto? Generar más negocios. Puede ser. Sí, una última pregunta, disculpa, pero ¿no será bueno intermediar toda esta información de tal manera que existan prestadores de muy buen nivel que den el servicio a la gran empresa y a los pequeños y que pongan a punto la herramienta con la Comunidad Europea antes que desarrollar internamente o traspasar ese conocimiento a estos intermediarios? Sí, yo creo que lo que planteó Andrés es parte de lo que está trabajando. El otro sello también está trabajando lo mismo. Están todos, como no hay mucha más información del reglamento, de que todos coincidimos que es lo que tenemos y es la ley que viene, estamos todos trabajando. Pero vienen caminos así. Los dos sellos están trabajando para poder homologarse, para poder estar muy cerca y conversando con ellos. Y dejando el bosque nativo de lado, porque ese ya es otro problema. Pero no sé, digamos, pregunta para Marco en realidad. ¿No sería interesante? Porque mira, todas las plantaciones forestales en Chile, o sobre el 90%, digamos, de las plantaciones forestales en Chile, fueron hechas con el decreto ley 601. Entonces, ¿no sería como facilitador de que Chile dijera, de alguna manera, mira, aquí en Chile todo lo que viene de pino radiata y de eucaliptus está legal, tiene, digamos, como el país certifica eso y no le pongan problemas a los chicos, sino vengan a mí, Estado, y pregúntenme qué es lo que pasa. Pero podría ser una solución, ¿no? Sí, o sea, yo creo que algo mencionó
Yo creo que algo mencioné, Iván, y yo creo que es importante abrir esa ventanita de conversación con la Unión Europea. Yo creo que quizás ahí tomamos un poco el guante desde ProChile y desde cómo podemos sentarnos en una mesa con la Unión Europea antes de diciembre, pronto, cosa que nos puedan aclarar ciertas dudas que quedan, o sea, cómo se va a implementar esto, cuál va a ser el sistema, cuáles van a ser los formatos, y qué rol cumplen las certificaciones, o sea, porque claro, como lo mencionaban, se debilitan, se fortalecen, y eso es una ventana que nosotros podemos, o sea, es una puerta que podemos tocar desde las negociaciones de los acuerdos con la Unión Europea, como con la sede de la Unión Europea acá en Chile. O sea, es decir, conversemos, hay un sector que está preocupado porque estas exportaciones van a tener o sea, y nos preocupa como Chile, como exportadores, principalmente al mercado europeo, y poder despejar esas dudas. Yo creo que ahí tomamos el guante de poder ver algún espacio, informarlo a todos ustedes en el corto plazo, o sea, para ya el próximo mes casi. Así que ahí tomamos el guante. ¿Puedo hacer un alcance pequeño? Sí. La Unión Europea, sí. Un alcance nomás. La Unión Europea todavía no define el nivel de riesgo de los países. La clave para nosotros está en que Chile sea clasificado como un país de mínimo riesgo, porque también toda la fiscalización, todo el control depende del riesgo país. La Unión Europea está definiendo todavía, no la ha publicado su definición. Sí. O sea, todo el sistema andando, sí, pero la fiscalización es menor. Sí, pero la intensidad de la fiscalización es clave. Si te van a pedir cada rato una evaluación, o si te dicen, ok, usted está certificado, uno cada 100, uno cada 1000. Igual es bastante optimista pensar que vamos a estar en bajo riesgo con los conocidos problemas que tenemos de criminalidad en la comercialización de la madera y otras cosas. Entonces, no, yo quería agregar a lo que decía Simón, que además hay que considerar que como hay un umbral de fecha, que es diciembre del 2020, todos los productos de madera son anteriores a eso. O sea, que estamos hablando de pino y eucalipto. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que hayan generado deforestación o sustitución de bosque nativo. Entonces uno los podría como eliminar y decir, mira, de aquí a los próximos 5 años, esto no es tema aquí para los productos que provengan de eucalipto y pino, bajo 701 porque tienen obligación de reforestar. Pero, y voy a tomarme lo que decía Fernando, yo creo que efectivamente esto es un riesgo. Andrés lo sabe porque lo vengo conversando con él hace muchos meses, y también yo creo que sin perjuicio de que esto es una normativa de la Unión Europea y por lo tanto hay que buscar los caminos, a mí me parece que los dos sellos se apresuraron en ir a alinearse, porque esta cuestión es verdadera, por las razones que tú estás diciendo, es verdaderamente complicado de cumplir. Y a mí me parece que si este fuera un tema diferente de la deforestación y de la degradación del bosque, que ha sido un tema clave desde el día 1 en los sistemas de certificación forestal, estoy hablando del año 93, 94, de la conferencia de Río, uno pudiera decir, ya sé que este es un tema nuevo, que tenemos que adaptarnos, los sistemas de diligencia, pero este ha sido un tema clave. Entonces yo podría entender que para la carne, para la soya, quizás para otros rubros, uno hubiera haber tenido esas consideraciones, pero en certificación forestal me parece que hay que ser un poco más agresivo, y si bien hay que trabajar en el cumplimiento de esto, en lo que se está haciendo, paralelamente hay que ir a fortalecer los sistemas de certificación forestal. A mí me parece que la evidencia de los sistemas de certificación forestal son que hoy, en términos globales, las compañías que están certificadas
no tienen problemas de deforestación ni degradación de bosque. Y eso debería ser suficiente para el cumplimiento de este punto. Ahora, si con ocasión, lo que yo se pregunta, si con ocasión del cambio climático, por ejemplo, hubiera aparecido un tema nuevo, que no estaba el año 93, o un tema de tipo laboral, claro, yo entendería que quizás hay que adaptar cosas. Pero en todo caso, si hay que adaptarla en los estándares. Yo creo que la posición de PFC en esto es más robusta, porque va a ser para todos iguales. Porque si son anexos a la certificación, lo que va a pasar en el corto plazo es que vamos a tener certificación tipo A, Prime, y la otra. Y eso, desde mi punto de vista, es un riesgo altísimo a la certificación forestal, porque es el camino a que empiece a desaparecer de como nosotros la conocemos como herramienta de mercado. Porque hoy día es la Unión Europea. Pero ¿qué pasa si en unos años más, no sé, los países árabes sacan una normativa especial porque resulta que no están bien resguardados los derechos de los musulmanes, por decir algo? O sea, va a haber que ir corriendo a hacer un anexo para ese tema. Entonces, como que a mí me parece que la certificación forestal, con 30 años de experiencia, porque tampoco es algo nuevo, tiene que hacer valer un poco más. Y se me ocurre que, sin perjuicio de que hay que hacer estos ajustes, y quizás toda esta información, en especial la que mencionaste tú, Iván, de todos estos desafíos, esta brecha, debería estar en la carpeta, porque la EUDR probablemente no tiene ninguna posibilidad tampoco de manejar eso. Entonces, como que hay que ponerle un golpe de realismo a estos, y fortalecer los sistemas, y ojalá que ProChile y en general las organizaciones del Estado aprovechen esto para robustecer los sistemas de certificación, para que sean un estímulo, porque sin sistema de certificación, o sea, imaginémonos esto, que no hubiera certificación forestal, esta conversación no podría ni siquiera estarse dando. No era pregunta. Muchísimas gracias, les pido un aplauso para Iván. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Tenemos ya el set armado afuera para la fotografía. A los 3 exponentes, no se me vayan, les tengo que hacer una entrevista pequeña. Pero los invito a la fotografía y a que disfruten del cóctel y a que puedan seguir conversando de este tema.